Hola, buenas tardes. Bienvenidas al Instagram Live La herencia moral de la ultraderecha. Estamos esperando a nuestras invitadas. Parte de la compañía Bordel. Jaime, acepté tu solicitud. Hola, Por fin, Jaime. conseguimos, por fin. Sí, sí, sí. Nos ha costado, pero bueno, aquí estamos. Y han habido problemas técnicos, así que ahora esperamos a Yuki. Perfecto. Acá Se me está. oye bien y todo, ¿verdad? Sí, te escucho genial. Perfecto. ¿Estás bien? Sí, yo perfecto, yo perfecto. Genial. Entonces ahora estamos esperando a las hermanas Pico y Hueso. Pico Hueso, no Pico y Hueso. Pico Hueso. Un segundo. Y ya comenzamos con. Parece que no, aparece que por alguna razón no pueden unirse, así que vamos a intentarlo una vez más para que logren conectarse. Yuki me está escribiendo por aquí. Yuki, ¿estás por ahí? Dice, ya hemos pedido unirnos, sí, sí. Hola, Ay, por fin, lo logramos. por fin. Practicar mejor, porque sí, Sí, mucho mejor. así. Ahora sí. Bueno, oficialmente bienvenidos a este Instagram Live a propósito de las herencias de la ultraderecha en la actualidad. Me gustaría esta vez que cada una se presente, así que podemos partir por la compañía Hermanas Pico Hueso, saber con quién estamos. Bueno, hola a todas. Nosotras somos hermanas Pico Hueso. Yo soy Gala y ella es Yuki. Como podéis comprobar, no somos las mejores utilizando redes porque nos ha costado muchísimo nuestro primer directo de Instagram. De hecho, tenemos unas chicas maravillosas que son Cintia y Gypsy que nos llevan las redes porque nosotras nos encargamos de otras cosas. Que se ha quedado demostrado. Pero, Sí, pero por fin estamos, que es lo importante, y siempre hay una primera vez, ¿no? Para aprender, sí. para experimentar. Así que bienvenida. Este fin de semana ustedes están con una obra en el Teatro del Barrio, Dama Dictadura. Lo de esta obra también es este encuentro, para hablar de las herencias del franquismo, de las herencias de la ultraderecha, y cómo nos afectan en la actualidad, en la sociedad. Y también estamos con Jaime Bordel, que me gustaría también, Jaime, que nos hables un poquito de ti, a propósito de qué estás acá. Hola, buenas. Pues muy buenas a todas y encantado de conoceros. Y bueno, yo soy Jaime, yo, bueno, soy investigador, trabajo en la universidad y bueno, pues he tratado el tema de la ultraderecha desde distintos ámbitos, tanto desde el ámbito académico como un poco más desde el ámbito ensayístico y periodístico. Y bueno, pues hace 2 años, justo en enero hizo 2 años que publiqué con Daniel Vicente Guisado, con mi amigo y compañero Dani, un libro sobre la ultraderecha italiana, que se llama Salvini, Meloni, hijos de la misma rabia. Y bueno, un placer estar aquí y no os preocupéis porque yo tampoco soy ningún crack con las tecnologías, que también me ha costado conectarme lo suyo, pero bueno, ya estamos aquí en riguroso directo, así que bueno, solucionados problemas técnicos. Así, más valor tiene este encuentro. Pudimos afrontar la adversidad y aquí estamos. Eh, Me gustaría que nos comenzaran contando un poquito más de Dama Dictadura. ¿De qué trata? Pues Dama Dictadura trata sobre Carmen Polo, que es la mujer de Franco. Es un proyecto que
viene de muy lejos porque hace como 10 años con unos amigos de la carrera de arte dramático queríamos hacer un proyecto que eran las tres mujeres de los dictadores, ¿no? Eva Braun, Claretta Petacci y Carmen Polo. Y fue un proyecto como que empiezas y después se quedó como medio olvidado y al cabo de 10 años estábamos en Chile trabajando y conocimos a una chica que estaba trabajando en un proyecto sobre Lucía Iriart, que es la mujer de Pinochet. Y de ahí fue como, ¿cómo sería retomar esta historia, pero solo agarrando a Carmen? Porque nos parecía que solo una figura como Carmen ya era suficiente para investigar una obra, ¿no? Nuestros proyectos, el proceso de creación tiene una media de 2 años y medio para sacar una obra y nos gusta profundizar mucho en el tema y ya solo la figura de Carmen ya nos parecía suficiente. Sí, sí. Vale, genial. Esto es como una curiosidad que sí, yo vi ahí en la sinopsis en este viaje que han tenido que es un proceso de largo de investigación y que es bonito también porque son esas ideas que permanecen en el tiempo. Entiendo que desde el 2014, como bien cuentan ustedes, y cómo eso permanece como algo que también les mueve llevar escena. Y dentro de eso, claro, nombraron que pasaron por Chile y aparece ahí una dramaturga. Me gustaría saber cómo se llama la dramaturga o con quién conectaron en Chile. Mira, ella se llama Paulina y la compañía se llama Teatro Bruma. Ah, Entonces, son de Concepción. Nosotros estuvimos trabajando en el Teatro del Biobío ah, y gracias a una residencia de la Nau Ivanov de Barcelona, donde éramos compañía residente en ese momento, nos mandaron a Chile a trabajar 3 semanas al Teatro del Biobío a hacer una residencia artística y ahí conectamos con varias personas. Una de ellas fue Paulina y esta compañía se formó también, se estaba formando en ese momento, pero se acabó de formar gracias a este proyecto porque sí que trabajamos durante un tiempo conjuntamente en una especie de bueno, proceso, no es que fuera un proceso creativo compartido, pero sí era un poco paralelo en el sentido de que queríamos un poco hacernos preguntas comunes con ellas. Después, los caminos de las compañías y los espectáculos se separaron porque obviamente es difícil mantener un vínculo a tanta distancia y también en dos contextos que en realidad comparten muchas cosas pero son muy distintos. Pero nos parecía muy interesante y fue muy interesante estudiar estas dos figuras en el contexto chileno y en el contexto español. claro que sí, porque a propósito de las dictaduras, de estos espacios extremos de abuso de poder, cómo también se van repitiendo y cómo también se puede observar las repercusiones que tiene en el tiempo. Porque a propósito de lo que ha dejado el franquismo, que claro, que se genera un cambio social, político, económico e institucional que es muy claro y tangible, pero como también eso se mete dentro de una sociedad, incluso de un inconsciente. Y a propósito de eso también, Jaime está aquí como ver cómo atraviesan estas figuras de la ultraderecha o estos espacios extremos y cómo hoy también están presentes en la actualidad. Y en este caso, Jaime, a propósito de Dama Dictadura, de esta figura que están trabajando a partir de Carmen Polo, ¿tú identificas o haces conectividades entre la ultraderecha que tú has indagado más en Italia con lo que pasa en España? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ahí es que la ultraderecha española y la italiana tienen algunas cosas en común, pero bueno, luego también tienen bastantes diferencias. O sea, por ejemplo, a nivel de ideas tienen cosas bastante parecidas, como que, por ejemplo, las dos son bastante atlantistas en cuestiones internacionales, es decir, que están como bastante alineadas con Estados Unidos, que por ejemplo, que eso, pues hay otras ultraderechas que no tanto. O, por ejemplo, tienen también la religión, tiene un papel
relativamente importante dentro de ellas, la religión desde un punto de vista más conservador en temas sociales, etcétera, que por poner un ejemplo, Marine Le Pen, que se está hablando tanto de ella estos días, pues en ese aspecto es una ultraderecha como un poco más laica, ella reivindica más una laicidad de la República Francesa, luego, bueno, esto adaptado evidentemente a su mensaje, pero bueno, que esta reivindicación la encontramos menos en Italia o en España, pero bueno, luego también hay determinadas diferencias. Por ejemplo, yo creo que en Italia sí que como que la ultraderecha, bueno, o sea, como que tiene una rémora más de este fascismo más social y por eso tiene como una mejor penetración a veces en las clases trabajadoras y esto es algo que también se ve en los propios líderes, en el sentido de que, por ejemplo, Giorgia Meloni es una mujer de una extracción muchísimo más obrera, de clase trabajadora, de lo que suelen ser la gran mayoría de dirigentes de Vox aquí en España. Y luego, bueno, ya esto como que un poco otra diferencia que es importante, aunque va un poco más allá de lo ideológico y de lo histórico, etcétera. Yo creo que otra diferencia entre la ultraderecha española y la ultraderecha italiana y la ultraderecha italiana es que creo que la ultraderecha italiana tiene mejores líderes que la ultraderecha española. Concretamente el caso de Giorgia Meloni, porque Giorgia Meloni, desde las más absolutas diferencias ideológicas con ella, etcétera, es una mujer que es bastante hábil, que es muy buena oradora y que es bastante inteligente y que ha hecho las cosas bastante bien para sus propios intereses y no está donde ha llegado de casualidad. Con esto tampoco quiero decir que la ultraderecha española sean los más idiotas de todo el planeta, tampoco es eso, pero creo que no son tan hábiles como lo está haciendo Meloni. Así que bueno, en plan hay algunas semejanzas, pero también hay sus diferencias. Claro que tiene que ver específicamente con los contextos Mm. más particulares de cada país, de sus idiosincrasias, de su propia historia también. Y, y bueno, preguntarles también por qué hoy traer drama dictadura al espacio contemporáneo. Cuéntenos cuál es el enlace que ustedes hacen con todo esto que las hace crear esta puesta en escena y que además es una puesta en escena que tiene un recorrido, ¿no? Que ha viajado, que hay todo un proceso y que esa idea sigue permaneciendo con fuerza para compartirlo en la actualidad. Bueno, yo creo que tanto el fascismo como el franquismo, como el tema España como concepto, es un tema que nos interesa para bien y para mal, en todos los sentidos, y, y que nos afecta, ¿no? Y el tema de la ultraderecha también nos afecta diariamente, también porque parte de la compañía somos de las Islas Baleares y como aquí en Madrid está ahora mismo PP y Vox y están pasando cosas. De hecho, ayer hubo como un caso en el que se rompió una foto de Aurora Picornell, que es una mujer que fue uno de los símbolos reivindicativos, y uno de Vox rompió la foto. Entonces, yo digo que tenemos un nuevo trabajo que es ir a manifestarnos, porque todo el rato están pasando cosas fuertes que desde nuestro punto de vista son intolerables. Entonces, cuando empezó el proceso de creación, pensábamos que creo que no era tan necesario. Sí. Ahora, viendo el panorama y viendo la dificultad también que tenemos por mover estas obras, que nos encontramos con personas de confianza, que hemos actuado en sus teatros, que nos dicen que realmente no pueden programar una obra así, ahí es cuando nos preocupamos y pensamos, vale, sí que tiene sentido porque estamos molestando. A la vez nos da mucha pena porque estamos hablando de franquismo y de muertes de los años 90. Entonces es bastante triste que no podamos hablar de esto, ¿no? O que moleste que hablemos de esto. Y creo que en la obra no queda muy obvio, pero sí que se dibuja y es lo que nosotras queríamos transmitir, que es cuál es la moral fascista y católico-cristiana que nos dejó la figura de Carmen Polo y, y por qué estamos donde estamos ahora mismo, que no viene de un pasado igual me podrá corregir Jaime,
Pero cuando decimos, oh, es que ha resurgido la ultraderecha, no, la ultraderecha siempre ha estado, ¿no? Siempre está ahí y viene de muy lejos. Y a propósito de esta pregunta de cuál es la moral fascista, esta herencia en el espacio moral, qué, qué podrías decir tú, Jaime, observando esto en la sociedad? Bueno, pues bastante de acuerdo con lo que comentabais, la verdad. O sea, yo creo que al final, pues bueno, pues son 40 años bueno, pues que al final influyen bastante y hay muchos ámbitos donde se sigue viendo esa herencia. Y de hecho yo creo que uno de los puntos donde más se ve es con justo precisamente lo que comentabas de los temas de memoria histórica, que yo creo que es donde más ha quedado, bueno, pues este relato de ni buenos ni malos, etcétera, y donde, pues bueno, una parte como muy importante de la sociedad cuando se hacen determinadas medidas en relación a la memoria histórica, como puede ser pues simplemente exhumar fosas comunes para que haya gente que pueda dar entierro digno a sus familiares, como que esto se ve muchas veces como un ataque como una llamada a la confrontación, etcétera, cuando como reabrir heridas cuando verdaderamente lo que es repararlas, más bien las que no se cerraron como se tuvieron que cerrar en su momento. Y bueno, luego por complementar esto con un punto algo optimista, es que yo sí que creo que en ese aspecto, aunque tengamos una herencia que ha habido, porque 40 años pasan a muchísimos niveles, es algo que evidentemente deja un pozo muy importante, yo creo que de alguna manera hay determinadas cosas que sí que pues a través de mucha movilización social, de colectivos feministas, de colectivos de derechos civiles, LGTB, etcétera, sí que se ha conseguido un poco superar esta herencia porque, por ejemplo, en tema de derechos civiles y de igualdad, etcétera, España es un país donde no solo se está bastante más avanzado que los países de nuestro entorno a nivel legislativo, sino que también estas medidas de igualdad, de derechos civiles, etcétera, tienen un apoyo bastante importante, muy superior a, por ejemplo, un caso que conozco bien yo, que es el caso italiano, que no tuvieron 40 años de dictadura, pero sí que tuvieron, igual que nosotros, una iglesia conservadora muy fuerte en la sociedad y donde a día de hoy sí que se ven muchas diferencias, tanto en los datos empíricos de encuestas, cuando se pregunta a la gente qué opina del matrimonio homosexual, qué opina de la igualdad, etcétera, 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 como también se ve en la propia legislación, que está mucho más atrasada que España, e incluso como se nota una vez vives allí. Vamos, yo de hecho estuve estudiando allí un año en Italia y es algo que se percibe viviendo, no es algo que se vea solamente en el BOE, sino que tú viviendo allí te das cuenta pues que hay determinados comportamientos y determinadas actitudes que hoy en España no se hacen tanto, se condenan un poco más, bueno, pues que allí todavía no se siguen haciendo, etcétera. Así que bueno, o sea, evidentemente hay una herencia fuerte, pero bueno, también poner como este punto de positividad que yo creo que de alguna manera, y eso, y Sí. gracias a muchas movilizaciones y a mucha gente que lleva muchos años haciendo muchas cosas, también desde el mundo de la cultura, pues han hecho muchísimas cosas en España, tal, bueno, pues que dentro de lo que cabe también ha habido cosas donde yo creo que sí que se ha avanzado, a pesar de esta herencia tan negativa que teníamos. Ahora yo creo que también a propósito de mirar, el rememorar la memoria histórica, el poder escarbar donde hay un velo de ciertas cosas, más allá de, claro, evidentemente tiene un espacio de negatividad, pero el hecho de poder reunirnos y hablar de eso también en sí mismo es un hecho positivo, porque es un reconocimiento de algo que ocurre. Entonces, en sí mismo, esta posibilidad de, a propósito de la obra también, de ponerlo en escena, es sumamente necesario e interesante porque se genera un debate, una reflexión sobre algo que puede haber mayor o menor conciencia, pero la sociedad también es bastante amplia. Y en ese sentido yo les comparto también mi visión de cuando llegué a España hace 5 años a estudiar. Bueno, en Chile también hubo una dictadura. Entonces, la relación con la memoria histórica en Chile, desde mi perspectiva, está mucho más presente. En, Sí, sí. me llamó muchísimo la atención
que acá yo sentía como un vacío en esa relación. Que esté presente no quiere decir que todo el mundo esté a favor o defienda una postura a la otra, sino que tiene una presencia, ya sea a Ujú. través de espacios tangibles, de museos, de lugares, de donde uno puede ir a recorrer ciertos espacios, de centros de tortura, tiene más perspectivas, incluso hasta como un hecho histórico. Entonces, eh, me parece que una obra como Dama Dictadura también, desde mi percepción, que a lo mejor tiene una distancia diferente a haber nacido y ser parte de la sociedad española, eh, uy, pues soy parte porque vivo acá, pero me refiero desde antes, me siento que cumple también un rol de que hay ciertos vacíos, efectivamente. Y está bien intentar completar esos vacíos. Y desde ese lugar también, una de las cosas que me llamó la atención de cómo ustedes describen esta obra es que es un punto de vista bastante subjetivo, dice. Como, y es súper interesante también poder mirar la subjetividad como un espacio de toma de poder, de intentar reconstruir algo donde tú no tienes toda la información. Entonces también me gustaría saber cómo ustedes abordan esta reconstrucción, este trabajo con hechos que han ocurrido y cómo entra ahí su subjetividad. Yo creo que hay como, o sea, me gusta que te fijes en esta subjetividad porque creo que hay dos formas de explicarlo. Primero, como forma de trabajo de la compañía, entendemos que no hay una verdad. Entonces, siempre todo lo que contamos o todo lo que planteamos es desde nuestra subjetividad. Entonces, nosotras planteamos preguntas, ¿no? O sea, preguntas, escenarios posibles, hipótesis. Nosotras no tenemos la verdad y lo que nos interesa es justamente, ¿no?, crear un espacio donde preguntarse sobre algunos temas, ¿no? Sin nunca imponer una opinión, porque al final es nuestra visión y siempre queremos dejar eso muy claro, ¿no? Y proponemos siempre al espectador, a la espectadora, un juego con nosotras de nunca dar nada cerrado del todo, sino dejar siempre mucha parte de interpretación al público. Y por otra parte, en el caso de Dama Dictadura es especialmente presente porque el formato que Yuki escogió para presentar esta obra es que es una revista Hola. La revista Hola es una revista del corazón que nació durante el franquismo y que habla sobre la prensa rosa, ¿no? O sea, sobre a lo mejor temas menos importantes, temas de mujeres, pero que al final es la que marca la moral, ¿no? Y en el periodo del franquismo, durante la dictadura, marcaba la moral y iba dirigida a las mujeres. Y sin embargo, nuestra forma de contar la historia del franquismo a través de la figura de Carmen Polo y a través de un lenguaje de revista Hola es subjetivo porque tal y como está contada la dictadura por las revistas Hola que se publicaron durante esos años, que tenemos muchas, y nos hemos basado en ellas como material de archivo, es una visión muy subjetiva de cómo fue la dictadura y cómo era la vida social, ¿no? O las noticias de sociedad, cuáles eran las noticias de sociedad cuando estábamos en dictadura. Entonces creo que tiene estas dos partes de subjetividad. Súper interesante plantearlo así, porque como dicen ustedes, cada cosa, un hecho escénico tiene un punto de vista, por lo tanto entra la subjetividad, pero me llama, claro, muchísimo la atención que ustedes, dentro de su manera de describir la pieza y su trabajo, hacen este hincapié en la subjetividad. No lo dan por sentado, como podría darse, sino que tiene también esta otra connotación. Y a propósito de esta subjetividad de Dama Dictadura, según ustedes, Carmen Polo, ¿qué nivel de conciencia tiene respecto a los acontecimientos de su esposo? ¿Es consciente? ¿No lo es? ¿Desde qué lugares lo aborda? Cuéntanos un poquito.
Bueno, esto es la pregunta, ¿no? La pregunta que nos hacíamos y que no es nuestra, sino es que está robada de Paul Preston, el historiador, que él se pregunta hasta qué punto Carmen era conocedora de los proyectos de su marido. Eh, de manera subjetiva, pero con fuentes bastante ciertas, porque en la obra hay pocas palabras que diga el personaje de Carmen que no sean verdad o que no estén muy extraídas de un documento fiable, ¿no? Sí que hay una parte neutra, que es cuando es nuestra parte subjetiva y nuestra opinión sobre eso, pero la figura de Carmen sí que es bastante rígida, o sea, no nos inventamos mucha cosa. Bueno, podemos hacer spoiler. Desde nuestro punto de vista, sí que ella era conocedora total de los proyectos de Franco. De hecho, decimos que Franco murió en el 75, pero Franco a partir del 65 ya estaba muy enfermo. Empezó a estar enfermo de Parkinson y fueron 10 años donde él cada vez estaba más decadente. Entonces, Carmen, conjuntamente con el búnker, que le llamaban como a toda la cúpula que tomaban las decisiones, cogió las riendas un poco también de las decisiones políticas que se tomaban en ese momento, conjuntamente con Carrero Blanco, con Arias Navarro, ¿no? Ella movía cosas y es como el momento más decadente de su vida ella está fatal, porque ella ve como la dictadura se está hundiendo, como todo el universo que creó su marido, que ella era como un pepito grillo detrás, ¿no? Eh, es que de hecho hay documentos que dicen que antes de la guerra civil, Carmen ya le decía a Franco, haz algo Paco, haz algo Paco, haz algo Paco, ¿no? Porque ya con la República no podía, ¿no? Era algo que no podía soportar. Entonces creemos que obviamente cortaba el bacalao, pero como mujer de esa época tenía la presencia que podía tener, ¿no? Y dentro de la casa y desde la parte de atrás era desde donde ella actuaba. Sí. Vale, súper interesante. Y a propósito de esto mismo que ustedes cuentan, hay una pregunta respecto al rol de la mujer en este caso. Perdón, es que hubo como un movimiento, no sé si perdí la Sí, señal. La pregunta era para ti respecto al rol de la mujer, en este caso tenemos el rol de la dama, de hecho el mismo nombre, la dama, que también es una manera de asignarle un rol a la mujer muy desde una mirada pública de lo que tiene que ser una mujer en esa época, una dama, la que acompaña, que sin embargo también puede tener un rol bastante preponderante en el espacio íntimo, en el espacio privado. ¿Cómo observas tú, Jaime, este rol de la mujer en esa época, en estos espacios de ultraderecha, versus el rol de la mujer en la época actual? Y a propósito de Italia, también de lo que has estado contando, ¿tienes una reflexión? sí, no, no. Es que de hecho es un punto súper interesante y fíjate que, bueno, pues ahora mismo como que el tema de ultraderecha es un tema bastante de moda y ya es complicado muchas veces estudiar cosas nuevas porque está ya como un poco todo estudiado y requete estudiado, pero justo precisamente el tema del rol de la mujer es uno de los pocos donde yo sí que creo que queda mucho trabajo por hacer y muchas cosas que estudiar. A grandes rasgos te diría que el gran cambio que se da como en el rol de la ultraderecha, sobre todo más desde los años 60, 70, con respecto a la actualidad, es que, bueno, en aquel momento, que básicamente los únicos partidos de extrema derecha que había en estas décadas después de la Segunda Guerra Mundial era el Movimiento Social Italiano en Italia, que es el partido del que es heredero de Meloni, y el Frente Nacional, que en aquel entonces estaba el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. El papel que ellos daban a la mujer era, por así decirlo, como que lo que reclamaban era como una especie de vuelta de la mujer al hogar, o básicamente como una reclusión de la mujer al hogar. La mujer lo que tiene que hacer es quedarse en casa, cuidar de la familia, cuidar de los hijos, etcétera. Y esto en la actualidad está cambiando un poco, aunque depende mucho de las ultraderechas y depende mucho de los países. Por ejemplo, en el caso de Italia es uno de los pocos países
donde sí que la ultraderecha está un poco como tratando de hacer un discurso ligeramente más empoderante para las mujeres. Sobre todo empoderante, no tanto desde una perspectiva de adoptar demandas del feminismo, que es totalmente contrario al feminismo, pero sí, por ejemplo, desde el punto de la incorporación de la mujer al ámbito laboral. Esto, por ejemplo, es algo que Meloni defiende bastante, que ella como que defiende la conciliación y defiende como que ella pues es madre y trabajadora al mismo tiempo, etcétera, y es algo que es distinto respecto a otras ultraderechas, porque esto, por ejemplo, en España como que Vox lo incorporó bastante poco, y Vox lo que ha dicho pues es un discurso como más tradicional de eso, de la extrema derecha de hace 40 años y tal, del feminismo vende como falsas metas de emancipación y luego llegas con 50 años y no puedes tener hijos y te sientes sola o algo así. Algo así dijo Macarena Olona como hace un par de años en la tribuna del Congreso y hace no mucho lo volvió a repetir una diputada de Vox. Así que bueno, en ese aspecto hay diferencias, hay algunas que están cambiando un poco, sobre todo también a raíz de tener líderes mujeres, que esto pues evidentemente también cambia el prisma, no es lo mismo ser Giorgia Meloni que ser Jean-Marie Le Pen. Y bueno, aunque también te digo, en determinadas cosas el programa ultraconservador sigue siendo el mismo. La posición contra con el aborto sigue siendo la misma y la posición en otras tantas cosas de temas de igualdad y de temas de familia sigue siendo la misma. Se sigue dando un rol muy importante a la mujer como cabeza de la familia, a la mujer como madre, etcétera. Pero bueno, hay un poco diferencias dependiendo del país. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito de tu perspectiva respecto a eso. Entonces, bueno, esta obra cruza muchas cosas. Eh, eh, recordar, conectar con algo que hoy está incompleto, que falta sacar a la luz también, y desde un lugar también interesante, que es un lugar de generar conciencia, generar debate, generar reflexión y también aprender, ¿no? Es como y reconstruir también, y además se cruza también desde el punto de vista de una mujer, y de las implicancias que ésta pueda tener. Eh, Me gustaría hacer otra pregunta también. Ustedes son una compañía amante de la tecnología, entre otras cosas, eh, y que intentan también implicar la tecnología en todo lo que van haciendo. ¿Qué implicación, hay alguna implicación entre la tecnología y la dictadura? Sí, o sea, nosotras empezamos desde el primer proyecto que hicimos, siempre nos ha interesado mucho el audiovisual, entonces siempre hemos trabajado con cámaras en escena, porque la cámara en escena en un teatro nos permite juntar dos formas de mirar, ¿no? Que nos parecen muy interesantes. Por un lado, tenemos pues el público que está presente en ese momento puede ver todo lo que ocurre encima del escenario y aparte nosotras trabajamos con cámaras que se proyectan en directo en el escenario y que dirigen la mirada, ¿no? Y como decía Yuki, el tema del fascismo es un tema que nos ha interesado desde siempre, ¿no? Y el tema del fascismo se puede tomar desde muchas perspectivas y una de ellas es la perspectiva del mass media, ¿no? Es un tema que también nos ha como obsesionado mucho desde el principio y el audiovisual muchas veces, a diferencia del teatro, lo que permite es dirigir mucho la mirada, ¿no? Mostrar solo lo que quieres que se vea. En teatro eso muchas veces no puedes hacerlo. En teatro se ve mucho más, ¿no? Y el público puede estar pendiente de muchos otros estímulos. Por mucho que tú quieras que estén mirando un punto, realmente el espectador o la espectadora es libre de elegir si quiere mirar el escenario, si quiere mirar el techo y si quiere mirar a su compañera o a la persona que tiene enfrente, da igual, ¿no? Y esto nos parece muy interesante porque de alguna manera hacemos este juego entre yo te estoy contando dos cosas a la vez. Una es lo que yo quiero que veas, la otra es cómo yo estoy haciendo que tú veas esto y qué es lo que realmente está ocurriendo detrás, ¿no? Y entonces, en este caso que elegimos la revista Hola, que no deja de ser un medio de comunicación,
es lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué te muestra la revista Hola sobre Carmen y qué es lo que nosotras realmente queremos que veas de Carmen, ¿no? O sea, qué es lo que hay detrás de todo, de esta fachada que es la portada de una revista o que es un reportaje sobre una cacería o que es cómo Carmen ha decorado su casa. Genial. Entonces ahí están como las entrañas, ¿no? De la dictadura. Desde ahí nosotros trabajamos realmente el contenido, porque al final es como, bueno, una cosa es la portada y lo que todo el mundo sabe, la otra cosa es la subjetividad que nosotros ponemos en cómo sale todo esto, cómo se hace todo esto, ¿no? Claro, me parece muy interesante cómo sacan a partir de la subjetividad muchas posibilidades, incluyendo estos zoom de cámaras y, o sea, me parece que eso es un elemento muy dinámico también de, de abordar, de abordar una puesta en escena. Jaime, bueno, hay una cosa aquí, obviamente, que estamos hablando de la ultraderecha, de las huellas, de la herencia moral también. Y, y hoy en día, tú escribes, reflexionas a partir de eso. ¿Por qué crees que es necesario hacer las reflexiones en tu casa a través de un libro? Bueno, yo creo que al final es un tema que nos incumbe a todos. O sea, creo que a nosotros personalmente nos influye bastante y luego, pues, en los países donde ya está gobernando la ultraderecha, pues les influye aún más todavía. Con lo cual, bueno, creo que a veces es un fenómeno que ya nos parece que está bastante normalizado porque lo tenemos en muchos países, pero que, bueno, que tiene unas repercusiones que pues todavía están por ver porque pues habrá que ver cómo van las cosas en los próximos años, pero que creo que es importante. Y bueno, y lo de reflexionar a través del libro es porque, bueno, pues al final creemos, tanto Dani como yo, que fuimos los que escribimos el libro, creíamos que al final es el espacio que te da un poco más el margen de poder contar las cosas más detenidamente. Es decir, cuando estamos aquí en un directo, o cuando intervenimos en programas o, por ejemplo, en artículos, al final como que el espacio siempre es más limitado. Y bueno, a nosotros nos parecía que en concreto el caso italiano sí que merecía como un espacio mayor, que había contenido suficiente para contarlo en un libro. Porque hay muchas cosas muy importantes, no ya solo de la historia de Italia, sino por ejemplo de las biografías de los dos líderes que hablamos nosotros, de Salvini, que hoy está un poco más de capa caída, y de Giorgia Meloni, tanto de su biografía personal como de la manera en la que ellos ascienden, en la que sus partidos que parten de muy abajo acaban llegando muy arriba, ganando elecciones y en el caso de Meloni incluso llegando a presidir el país. Y bueno, pues nos parecía que todo esto merecía ser contado y que al final, pues bueno, pues era algo que necesitaba más espacio que un artículo. Luego, evidentemente, esto, pues por supuesto que en teatros, en audiovisual, en cine, etcétera, también se puede contar muy bien, pero bueno, pues nosotros no teníamos los medios para hacerlo, así que bueno, lo máximo que podíamos hacer era abrir el ordenador, abrir el Word y hacer un libro, así que bueno, eso es lo que hicimos y bueno, creo que de hecho, o sea, bueno, 2 años después creo que el libro ha envejecido bastante bien. Está un poco feo quizás que lo diga yo, que soy el que lo he escrito, pero bueno, cuando nos pusimos con ello, Meloni tenía un 10%, un 10-12%, ahora tiene, en las últimas elecciones sacó un 28%, es presidenta de Italia, tiene pinta que agotará la legislatura, cosa que no pasaba en Italia desde hace 20 años, con lo cual, bueno, pues creo que sí que merecía el espacio suficiente. O sea, el libro también tiene, perdón, tiene como... Quería añadir que, solo un comentario, que nosotras, o sea, para nosotras es súper importante que hagáis libros porque de esas fuentes también beben muchas otras cosas. O sea, al final nosotras no es más que una mezcla de muchísima bibliografía que al final transformamos en una obra de teatro en este caso, pero bueno, ojalá Claro, también. cada Todo formato tiene interconectado. cada formato tiene su valor y su y es efectivamente como espacios de buscar referencias y evidentemente la investigación y todo lo que cuando llega el proceso de un libro es bastante complejo, más allá del ordenador, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Y es así.
que para los creadores es una fuente importante al momento de llevar sus cosas en escena o en el formato que sea, desde una pintura. Y hay una cosa que tú vas contando también, que también en el libro van plasmando una mirada, pero desde una vanguardia, como desde algo que está ocurriendo, mirando, rememorando, versus lo que está pasando, y como el libro también, estas percepciones se van adelantando a los hechos, por lo que tú me vas comentando a propósito de que el libro va envejeciendo bastante bien. Y, y eso también es un rol bastante interesante y muchas veces también el teatro tiene ese rol de ir observando cosas y ir reflejando y haciendo retratos de la sociedad, y muchas veces esos retratos son de cosas que todavía no acontecen o están por acontecer. Entonces, a propósito de eso también, una pregunta para cerrar, o para ir cerrando, mejor para ir cerrando, para que no sea tan claro. Eh, ¿Por qué la gente tiene que ir a ver Dama Dictadura? Bueno, es una pregunta difícil para personas como nosotras que obviamente valoramos el trabajo que hacemos, pero hay muchas cosas muy interesantes para hacer, ¿no? O sea, nosotras amamos nuestra profesión, pero no somos las personas que van a decir el teatro es lo mejor del mundo, no. Es nuestra profesión, es nuestro trabajo, pero leer un libro, también quedarse en casa y leer un libro es maravilloso. Irse a pasear. Aprender a hacer macramé también nos parece igual de válido, sí. No nos parece que sea más interesante un trabajo que otro o que tenga más valores, algo en lo que creo que como compañía estamos muy de acuerdo. Bueno, simplemente porque es verdad que la experiencia que hemos tenido es que genera reflexión, ¿no? Ayer mismo que actuamos, después estuvimos como una hora charlando con la gente, ¿no? Y nos hacemos preguntas y al final lo que queremos es esto, ¿no? Y poder compartir con ustedes también estas reflexiones, ver que, bueno, yo me llevo que Jaime está más positivo que yo con el tema de la ultraderecha y esto ya me sirve, ¿no? Como ayer estábamos muy deprimidas, entonces creo que ya es interesante compartir puntos de vista. Sí. Y también creo que, por lo que tú has dicho antes, porque al final aquí hay un vacío, existe un vacío en la memoria y también algo que nos parece que ocurre en España es que la memoria se ha tratado solo desde un punto de vista, muchas veces muy histórico, muy de los hechos, ¿no? Que es importante, obviamente hay que nombrar los hechos y hay que reflejar los hechos, pero nosotros nos dimos la libertad de tratarlo desde otra mirada, desde una mirada más pop, desde una mirada más juguetona a lo mejor, ¿no? Que no fuera nombrando los muertos en dictadura, nombrando la represión en dictadura, como que no hablamos de la violencia en dictadura, ¿no? Está porque existe, porque era una sociedad violenta, pero bueno, al final es una mirada más sobre algo que está que tristemente está poco sedimentada en España y también permite que permeen algunos discursos, ¿no? Porque no se ha hecho una conciencia colectiva. Entonces, para que exista esa conciencia, supongo que por eso también es importante que exista la obra. No sé. Muchísimas gracias por la respuesta y a propósito de tu intervención con el valor del formato del libro, a Jaime, yo también añadiría algo respecto al teatro, porque evidentemente no es como "Ay, lo mejor del mundo". Claro, entiendo esa postura y también la comparto absolutamente, la postura que tienen ustedes, pero efectivamente el teatro también tiene un valor como formato en sí. Y ese valor tiene que ver con el convivio, con el encuentro de personas en un tiempo y en un espacio, eh, y eso está ocurriendo ahí. Y eso siempre es una bonita posibilidad para ir a ese encuentro y también ser parte de esa experiencia, más de una puesta en escena que ustedes están contando, que tiene un nivel de subjetividad y apertura que también le da al espectador muchos espacios y huecos para poder entrar y generar también sus propias reflexiones y completar ese viaje con ustedes.
Eh, por favor, recuérdenos las fechas de Dama Dictadura. Estaremos mañana y pasado mañana, o sea, el día 21 y 22 de junio en el Teatro del Barrio. El día 21 es a las 7:30 y el día... 7:15. O 7:15, no lo sé. Y Y el otro día a las 10:15, o las Sí. 7:30 y 10:15, no sé. Hay que comprobarlo, Sí. verificar esta información. Teatro del Barrio, pero ya saben que es 20 y 21 de junio, que no se pierdan esta experiencia, que es una invitación bonita, con un trabajo que lleva mucho tiempo además. Eh, Eso, yo de escucharlo a mí me anima. Más allá de que estoy haciendo el Instagram, efectivamente me anima a hacerlo. Y Jaime, para poder encontrar este libro, alguna plataforma, librería, cuéntame. Pues bueno, yo siempre suelo recomendar todos tus libros, que es un poco como el Amazon de las librerías independientes, por así decirlo, para mejor comprarlo por ahí que en Amazon. Pero bueno, si no, seguramente no sé ahora mismo qué tal va la distribución, pero vamos, en cualquier librería de vuestro barrio o lo que sea, podéis pasaros y si no está, pues se puede encargar siempre y en unos días lo tendréis por ahí. Y si sois más Genial. de ebook, también está en versión ebook, también. Muchísimas gracias por este encuentro y bueno, ya saben, Dama Dictadura, 20 y 21 de junio. ¿Quieren agregar algo más antes de ir cerrando? Bueno, un placer Nada, yo conocerte a ti agradeceros. también, Jessica. Muchísimas Y, gracias. y nada, yo agradeceros la invitación y bueno, y una pena que no voy a estar en Madrid para cuando exponéis, que yo vivo en Barcelona ahora, pero bueno, si pasáis por Barcelona habrá que ir a ver la obra, que la verdad que tiene muy, muy buena pinta. estaremos en Barcelona, ya te avisaremos. Ah, sí, fenomenal, pues sí, sí, pues me avisáis, me avisáis. Por ahí nos veremos. Y ahí nos conocemos en persona. Genial, genial. Qué mejor. Muy bien. Muchísimas gracias, que ya nos vamos despidiendo y ya Muy saben, bien. 21 de junio. Chao, chao. 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 Chao, gracias.